Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de atención al cliente. Hoy nos vamos a dedicar a todo lo que es el tema de la comunicación, pero antes vamos a desarrollar lo que sería en sí el concepto de la atención al cliente, ¿de acuerdo? Recordarles antes que nada que el trabajo que se les solicita cada jueves nos sirve también para verificar su asistencia al curso y tiene que ser entregado en medida de lo posible, antes de las 7 de la noche del día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, la atención al cliente. Voy a detenerme en este concepto que es muy importante, ya que es el centro del curso. Y aquí nos pone, es el conjunto de acciones desarrolladas por las empresas y organizaciones con orientación al mercado, destinadas a identificar las necesidades de los clientes y satisfacerlas de la forma más eficaz posible mediante los servicios adecuados, logrando de esta forma crear o incrementar la satisfacción de sus clientes. Bueno, aquí yo me voy a detener un poquito porque es importante que definamos dos cosas, ¿no? Hay empresas que están orientadas hacia el cliente y hay empresas que no están orientadas hacia el cliente. La orientación al cliente, ¿qué significa? Que hay una serie de acciones, por eso estábamos aquí hablando de acciones desarrolladas, ¿no? Son acciones que se dan antes, durante y después de la atención con el cliente o de la venta, en este caso, venta y atención al cliente. Previas, pues tenemos una serie de informaciones, investigaciones del mercado, todo lo que tiene que ver con entender qué es lo que el cliente necesita de nosotros y de nuestros productos, ¿para qué? Para poderlos satisfacer. Luego también está una cosa muy importante, ¿no? En esto, ¿no? Con acciones desarrolladas por las empresas. También tiene que ver con la formación de sus empleados, etcétera, ¿no? Todo esto destinado a incrementar la satisfacción de los clientes. Vamos a centrarnos en este tema 2, que sería lo que es la comunicación. Eh, la comunicación básicamente es un proceso bidireccional en el que nosotros transmitimos un mensaje y tenemos que constatar a través del feedback o la retroalimentación de que ese mensaje ha llegado de forma correcta a nuestro cliente. Bien, vamos a leer el concepto. Proceso de intercambio de carácter social e interpersonal. Aquí ya decimos que al menos se necesitan dos personas para que se dé la comunicación. Que se transmitan opiniones, sentimientos o cualquier otra información mediante medios verbales, no verbales, escritos. Aquí estamos hablando ya de los elementos de la comunicación también, como veremos después. Cuando hablamos de transmitir opiniones, sentimientos o cualquier otra información, estamos hablando ya de mensaje. Cuando hablamos de medios verbales, no verbales, ya estamos hablando de canales. Y recordar que los seres humanos nos relacionamos y transformamos nuestra vida de la parte aislada a la parte social a través justamente de esto, ¿no? De la comunicación. La comunicación puede ser oral, verbal, puede ser escrita, ¿bien? Eh, Tiene ciertos elementos que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, pero que vamos a recalcar. El emisor es la persona que empieza con el mensaje, el que emite la idea, el pensamiento, la información que se quiere transmitir. El receptor es la persona que recibe ese mensaje y cuando lo recibe, pues lo analiza, ¿no? Lo gestiona, y nosotros tenemos que asegurarnos que ese mensaje ha llegado de la forma en la que nosotros queríamos transmitirlo. Muy importante. El código, en este caso, viene a ser nuestro lenguaje. Puede ser oral, puede ser a través de la gesticulación, puede ser a través de símbolos. Imaginémonos en el WhatsApp, cuando escribimos, está la parte del lenguaje escrito más algún emoticono, ¿no? Entonces es un código. Tenemos también el mensaje que ya hemos dicho, que son ideas, sentimientos, pensamientos, información en sí, que es lo que queremos canalizar y transmitir. Y canal es el medio por el cual nosotros enviamos esa información y la recibimos. En este caso, yo estoy utilizando mi voz se transmite a través del canal que es el aire, pero como estamos en este curso de teleformación, no solamente en el aire, a través del aire sale mi voz al exterior, mi ordenador lo capta y entonces lo transforma en un canal hasta el medio en el que ustedes estén utilizando. Puede ser su móvil, puede ser una tablet, puede ser un PC. ¿Bien? Y el contexto, en este caso, pues estamos hablando de un tema de comunicación destinado a lo que es la formación. Nuestro contexto ahora es formarnos en atención al cliente. ¿Para qué? Para dar lo mejor de nosotros en el momento en el que estemos desarrollándonos como profesionales.
Importantísimo cuidar el concepto. Yo aquí suelo siempre hacer un inciso en mis clases presenciales porque tenemos que cuidar muchísimo el contexto en el que hablamos dentro de nuestro trabajo. Yo suelo poner un ejemplo que para mí es algo que a mí me disgusta cuando estoy como cliente. Supongamos que estoy en una línea de caja, están pasando mi compra y mi cajera, en vez de estar atendiendo esa parte de negociación conmigo, pues se pone a hablar con la otra cajera. Mira, Juanita, ¿por qué no viniste a la chuletada del viernes? Oye, te estuvimos esperando, uf, nos lo pasamos súper bien porque vino fulanito y no sé qué, y nos quedamos hasta las... A ver, esta comunicación entre esta empleada y esta empleada está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos en un entorno laboral. ¿Bien? Entonces, yo con este ejemplo simplemente les quiero dejar claro que tengan mucho cuidado con lo que se habla dentro del espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Hay cosas que están dentro de contexto y hay cosas que salen de contexto y que no son necesarios que el cliente tenga que escuchar. Vale. Barreras de la comunicación. Antes de llegar a las barreras de la comunicación, voy a volver al tema de la comunicación con un aspecto importante también. Fíjense ustedes que lo importante que es la comunicación, y por eso le tenemos en un solo tema para esto, la comunicación es tan importante que se ha dado casos, y cada uno de ustedes tendrá su propia anécdota respecto a esto, pero la falta de comunicación ha hecho que amigos, compañeros de toda la vida, no se vuelvan a dirigir la palabra o que se dejen de hablar durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque ha habido una barrera, ha habido una interferencia, ha habido una eh, falta de comunicación o ha habido un malentendido. Bien, todas estas cosas se dan, ¿por qué? Porque existen barreras en la comunicación. Hay matrimonios que se disuelven, parejas que se rompen, hijos que se dejan hablar con los padres, con los familiares, etcétera. ¿Por qué? Porque estos malos entendidos se dan porque existen lo que denominamos barreras de la comunicación. Y es mejor que las conozcamos para que cuando las identifiquemos podamos resolverlas. Bien, aquí tenemos como barreras las semánticas, las físicas, las fisiológicas, las psicológicas y las personales. Vamos a hablar de cada una de ellas. En las semánticas estamos hablando siempre de lo que sería la parte del lenguaje. Nosotros ahora vivimos en un territorio que es altamente turístico, donde los diferentes idiomas de nuestros turistas que lleguen al establecimiento, a que contacten con nosotros, puede ser una barrera. ¿Por qué? Porque al nosotros no entendernos en ruso o chino o polaco, por ejemplo, ¿no? Eh, es, esta es una barrera relacionada con semántica relacionada con el idioma. Otra cosa puede ser un lenguaje incomprensible. Y este lenguaje incomprensible se puede dar por diferencias sociales. Hay formas de hablar de un grupo social que pues, otros grupos sociales no podemos entender. O por edades. Yo aquí siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de mi hija adolescente que tiene ciertos, una forma diferente de hablar, la forma que tiene que hablar y que se entienden perfectamente en su grupo, pero que por edades, pues yo muchas veces tengo que hacer el feedback, ¿no? Preguntar bien para saber si lo que ella me está diciendo es lo que realmente ella quiere transmitirme. Yo necesito saber que yo entiendo lo que ella me está pidiendo y viceversa, ¿no? Mi lenguaje, pues hoy tiene que ver con mi edad es otra, mi diferencia o mi grupo social es distinto al de ella y yo necesito que cuando estamos hablando de algo muy serio entre ella y yo, ella me entienda perfectamente y para eso están las preguntas, ¿no? Puede ser o sea, podemos estar hablando de esta cosa de aquí, de un lenguaje incomprensible, porque por un tema de edad. Y luego también por formas de hablar de la zona. No me digan que ustedes no reconocen, por ejemplo, a una persona de Sevilla o Andalucía. O sea, se distingue muy bien una persona que es del sur de España peninsular o del centro, por ejemplo, un madrileño, o ya nos vamos hacia el norte, y un canario. Entonces, las formas de hablar de la zona también pueden ser una parte de una barrera semántica. Y luego están los tecnicismos. Esto, como ejemplo, yo les voy a dar, por ejemplo, cuando hablamos con el médico y el médico nos habla como si estuviera hablando entre médicos. O sea,
cuando terminan de decirte, tú dices, pero ¿y ahora? Dígamelo de forma que yo lo pueda entender, ¿no? Aquí estamos hablando que tenemos que evitar utilizar tecnicismos, porque intentamos comunicarnos, significa que queremos que nos comprendan, que nos entiendan. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente barrera y es la fisiológica. La fisiológica tiene que ver con deficiencias de la persona. A lo mejor yo hablo muy bajito, y no me entienden. O sea, la voz débil es una parte fisiológica y una barrera. Una pronunciación defectuosa que puede venir por problemas, pues a lo mejor el cliente ese día tiene una gran llaga en la boca está lastimado dentro, acaba de venir del dentista y tiene todavía la anestesia puesta, ¿quién no le ha pasado? Entonces, cuando tenemos una pronunciación defectuosa es muy complicado, o se nos hace difícil entender el mensaje, pero tenemos que poner todo de nuestra parte. Luego vamos a problemas un poco más serios. Imagínense, pues, cómo nos hacemos entender con una persona que es ciega o una persona que es sorda, ¿no? Sí, maneras hay, pero tenemos que poner mucho de nuestra parte para podernos comunicar con esas personas. Tenemos lo que serían las barreras psicológicas y aquí también entran mucho los aspectos personales, ¿no? Fíjense ustedes en el dibujo que yo les he puesto aquí, ¿no? Es una percepción, ¿vale? Uno ve 4, otro ve 3. Y normalmente las percepciones tienen que ver con esta columna de aquí, ¿no? Valores, hábitos, culturas, estados emocionales, prejuicios, suposiciones. No todos tenemos los mismos valores, lo que no significa que mis valores sean los mejores o peores que los del resto. Son míos. Luego tenemos el tema de los hábitos, las culturas. Imagínense una persona de Medio Oriente hablando con una sudamericano. O sea, hablamos de dos culturas totalmente diferentes. Puede ser una barrera. Lo dicho, para eso está la comunicación y son barreras, son cosas que tenemos que superar para lograr una mejor comunicación. Estados emocionales. Lo mismo, estamos hablando con una persona que tiene, pues, oye, una cara apagada, seria, con el ceño fruncido. Y aquí entraríamos en prejuicios y suposiciones en este mismo ejemplo, ¿no? Pues lo mismo yo lo veo entrar y digo, uff, llegó un cliente, pues, que tiene mala leche o que no tiene buen día. Tengan cuidado. Lo mismo esta persona está pasando por un problema muy grande, por una pérdida, por alguna enfermedad de alguien querido o propia, son estados emocionales. Y su predisposición no va a ser la misma. Lo mismo llega otro día y es un encanto, pero ese día no es el día. Entonces, desde la empatía vamos a intentar superar este tipo de barreras. Y luego están las físicas. Las físicas son, pues, las que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, eh, la música está muy alta en el establecimiento y casi no puedo escuchar a mi cliente, o fuera en la calle están haciendo una obra y están con el martillo percutor de tal forma que, pues, oye, es un momento estresante porque es continuo y molesto, tanto para mí como para el cliente, como para el resto de mis compañeros, o la luz es demasiado bajita, eh, muy opaca, muy oscura. Me pasó en una tienda a la que yo solía visitarle de forma continua. Los empleados pues estaban casi siempre como muy de ánimos caídos y claro, la tienda tenía las paredes, las tenía pintadas de negras, ¿no? Influía en el estado emocional. Esto se llegó a descubrir trabajando con una consultora, se llegó a descubrir que el color que habían escogido para pintar las paredes del establecimiento no era el adecuado, ¿no? Bajaba el estado anímico de los empleados. Hablábamos de ruidos y de la luz, demasiada luz, poca luz, todo esto son barreras físicas. Bien. Vamos a hablar de lo que son los tipos de comunicación. Tenemos la de comunicación verbal, la no verbal. Hay más tipos de comunicación. Está la oral, por ejemplo, ¿no? La comunicación oral, la escrita, etcétera. Pero vamos aquí a definir, a centrarnos en estas dos que son muy importantes al desarrollar nuestro trabajo. La verbal obviamente tiene que ver con el habla, con las palabras, y la comunicación no verbal tiene que ver con todo lo demás. Fíjense que es tan importante la comunicación no verbal que hay estudios que nos indican que la comunicación no verbal,
llega a ser hasta el 93% de la comunicación global. Claro, yo estoy hablando con ustedes, pero no sería lo mismo que yo utilizara un lenguaje verbal lineal, por ejemplo, facilitar al máximo la comunicación, evitando malentendidos. Este tipo de, pues, si nos vamos solamente a lo verbal, puede ser hasta robótico y cansa y aburre. Entonces, para facilitar o para darle más vida a la comunicación se utilizan pues eso, factores, ¿no? que se incluyen en la comunicación verbal, por ejemplo, el tono, las pausas, los silencios, ¿no? El timbre de voz, el cambio, hacer levantar, o sea, darle ritmo y fluidez a la conversación. ¿Para qué? Para que ustedes pues no se duerman. Y con el cliente tenemos que tratar de la misma manera, ¿no? O sea, tenemos que utilizar una comunicación verbal fluida, al tono apropiado, con el tono apropiado, y usar también el lenguaje no verbal. Ya he dicho, lo más importante, ¿no? La gesticulación, la utilización de las manos, la sonrisa, la mirada, lo vamos a ver, ¿no? O sea, la postura. No es lo mismo que nos atienda una persona así erguida, recta, a que nos encontremos con alguien así, todo agachado, mirando siempre al suelo, hablando poquito. Entonces, claro, imaginen, ¿quién queremos que nos atienda? Pues nosotros nos vamos a poner en el lugar de cómo queremos que nos atiendan y vamos a dar lo mejor de nosotros. En la comunicación no verbal vamos a centrarnos en la mirada, la sonrisa y las manos, básicamente en esta clase, ¿no? ¿Por qué? Porque son importantísimas. Dicen que la mirada o refleja el estado del alma. Entonces, si nosotros miramos a la persona, podemos establecer con qué, cómo viene, ¿no? Cuál es su estado emocional. Ya nos da una primera información de cómo llega esa persona y ya sabremos nosotros cómo tratarla. Si viene con el ceño fruncido, con los ojos así, pues oye, irritados, enfadada, pues tengan cuidado porque hay que tratarla de tal forma que no la lleguemos a un enfado mayor. Eh, o si nos, lo dicho, ¿no? Los ojos son el espejo del alma, pues ahí vamos a tener muchísima información, tanto del cliente y el cliente también lo verá en nosotros. O sea, que intentemos siempre pues sonreír con los ojos. Y hablando de sonrisa, pues aquí está, ¿no? O sea, el tema de la sonrisa importantísimo a la hora de atender al cliente. La sonrisa, acuérdense, es contagiosa, la sonrisa se puede detectar hasta a través del teléfono, eso está estudiado. Por eso es que los que hacen los que tienen atención al cliente a través del teléfono, tienen que practicar lo que se llama la sonrisa telefónica, porque la sonrisa se nota, aunque no lo crean, a través del teléfono. Las manos, importantísimo, la gesticulación. Las manos nos ayudan a expresarnos. Por ejemplo, si yo hago este gesto, yo estoy haciendo un gesto de apertura. No es lo mismo que yo les diga, pues sí, este es un buen producto, que yo diga, este es un producto muy bueno, porque estoy abriendo. Entonces, cuando ustedes hacen este gesto de apertura, también eh, facilitan o abren un canal de una relación con el cliente de confianza, ¿no? El cliente confía mucho más en alguien que se abre a alguien que no utiliza las manos, por ejemplo, ¿no? Nos da desconfianza. Alguien que tiene las manos en los bolsillos, parece que ocultara algo, las manos siempre detrás, o muy rígidas, o sea, nos da, pues, o la persona tiene miedo, o la persona está nerviosa, la persona está como a la defensiva de algo, o cruzar las manos así, ¿no? O sea, todos estos son temas que tienen que ver con el lenguaje no verbal y con el uso de las manos y los brazos. Importante. Yo les voy a dejar, al que quiera, puede ver un vídeo de Steve Jobs, ¿no? En una de sus presentaciones del iPhone. Ya verán, él viste de negro y las manos siempre las tiene aquí, o sea, la ropa siempre la tiene de tal forma que él suele vestir de negro. ¿Por qué? Porque con las luces da un efecto muchísimo más fuerte a las manos justamente y a su rostro. Y entonces ya lo verán ustedes que utiliza un lenguaje con tonos, pausas, silencios, eh, lleva a motivar tanto que da ganas de comprar. Lo que él exponga da ganas de comprar. Pero lo dicho, miren un vídeo de Steve Jobs y si no, vamos a hablarlo para eh, quien quiera me lo pide y yo le paso el enlace, ¿de acuerdo? Bien, elementos de la atención al cliente. Tenemos tres: el entorno, la organización y los empleados. Esto es un conjunto. O sea, un conjunto que ahora vamos a separar en tres, porque el entorno es una serie de
tangibles. Tangibles significa que se pueden ver, que se pueden tocar. Eh, Imaginémonos, por ejemplo, el acceso a un centro comercial que nos guste mucho, ¿no? Yo puedo poner como ejemplo el Corte Inglés o el Trompo o un sitio que me guste mucho. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que pueda yo llegar, aparcar, entrar, pues si a lo mejor tengo lo que vamos a hablar de que tengo un esguince de tobillo, pues que tenga yo que hacer el mínimo esfuerzo posible, que tenga todas las comodidades del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por eso es que es tangible, porque tiene que ver con todos los componentes físicos, desde el acceso. O sea, esto de que tengamos aparcamientos, por ejemplo, para personas con discapacidad, aparcamientos para madres con niños pequeños o con cochecitos o apartamentos para familias numerosas o personas de la tercera edad. Todo esto ya es una forma tangible de atención al cliente cuidando el entorno. Bien, el tema de las rampas antes, bueno, ahora porque son de uso obligatorio, pero no es lo mismo tener que subir 20.000 escaleras a tener que coger un ascensor o tener una rampa de acceso en el caso de que tuviéramos que entrar. Y luego está que tengamos una temperatura adecuada. O sea, todo esto hace que el ambiente sea amistoso, que sea agradable, que queramos estar ahí el tiempo suficiente para la compra. Cuando hablamos de la organización ya hablamos de componentes intangibles, ¿no? O sea, intangibles, ¿por qué? Porque ya estamos hablando, por ejemplo, de horarios de apertura, ¿no? Cuanto más extendido sea el horario, pues los clientes tienen mayor comodidad de acercarse, ¿no? Imaginemos una persona, un establecimiento que abre a las 10 y cierra a la 1 y luego abre a las 5 y cierra a las 8. Y si yo trabajar en el mismo horario, ¿a qué hora puedo comprar? Si quiero ir a tu establecimiento. Entonces, ahora se han flexibilizado este tipo de horarios, ¿no? Se han extendido de tal forma que las personas podamos acceder a los establecimientos en esto, ¿no? Con la flexibilidad, el tema de las comunicaciones, sistemas informativos, todo esto, ¿no? Y el tema de los empleados, que es importantísimo, ¿no? Que los empleados estén formados en el producto, formados en la atención al cliente, formados en todo lo que estamos nosotros dándoles ahora mismo a ustedes, alumnos, ¿no? O sea, esta formación importante. Y yo les voy a poner un ejemplo en lo que vamos viéndolo para que, una anécdota básicamente, ¿no? En las fases de la atención al cliente. Pues una de las últimas compras que yo hice fue una aspiradora, porque tengo un gato y necesito tener pues mi espacio libre de toda esa pelusilla que suelta el gato. Entonces tenía muy poco tiempo, en un momentito pues tuve que salir corriendo de mi trabajo, llegar, coger la aspiradora y prácticamente salir corriendo. Pero claro, yo ya iba con la idea de qué tipo de aspiradora necesitaba y se lo dije al dependiente, no, mira, yo necesito buena, bonita, barata y que no tenga bolsa, o sea, yo no tenga que comprar ningún tipo de accesorio ni que tenga que limpiarla, o sea, que tenga que meterle agua y que me dé mucho trabajo, ¿no? Eh, y así fue, desde el inicio, y ahí vamos desde las fases, ¿no? Nada más llegar, ya se estableció una mirada, o sea, yo llegué como quien llega con prisa, porque llegaba con prisa, y estaba buscando a quién mirar o qué empleado me va a atender, y de pronto se establece la comunicación visual y la sonrisa, lo que es la acogida, ¿no? Pues a esa persona me acerqué, inmediatamente le dije lo que yo necesitaba, él me preguntó, ¿y en tamaño? O sea, ¿quieres que sea grande, pequeña? Más o menos de qué tamaño yo, lo más pequeña posible, porque no tengo sitio donde almacenar. Todo esto se hizo en la primera fase, fíjense ustedes, ¿no? Aquí está, eh, desde, desde una impresión positiva, desde el inicio, sí, me miraron, me sonrieron, o sea, se dieron cuenta de que yo estaba allí, vinieron a dar conmigo, personalizaron, yo les dije lo que quería, ellos me hicieron preguntas, el chico era muy amable, siempre estuvo mirándome a la cara, o sea, dentro de lo que cabe, y la orientación a mi necesidad. Bien. La segunda fase, escucha y obtención de la información. Una vez que él conocía, o sea, una vez que el dependiente entendió que yo no tenía tiempo, que quería un aspirador básico, que cumpla los 3 requisitos fundamentales, me llevó directamente a enseñarme 2 o 3 que cumplían esas características, ¿vale? Eso es, ¿qué significa? Que el dependiente escuchó de forma activa porque captó mi necesidad
de forma inmediata, o sea, la captó. Y si no la captó de inicio, me hizo 2 o 3 preguntas más. Muy inteligente, muy listo, se notaba que ya trabajaba en la tienda, que conocía el producto, que conocía las diferentes posibilidades que me podía dar y cerramos la venta. Me acompañó, se aseguró de que mi necesidad haya sido resuelta, ¿eh? Y me acompañó hasta la caja. Me preguntó si necesitaba alguna adicional, algo adicional a esta compra que me sirva y fue muy amable al despedirse, pagar, sonreír y adiós, buenas tardes. Y luego me dejó muy claro que había una garantía, que me pusiera en contacto con la tienda en el caso de que sea necesario, etcétera. Todo esto, fíjense, un proceso que no llevó ni, ni 15 minutos, 15 o 20 minutos fue todo lo que yo necesité para hacer una compra importante. Una aspiradora no es un bolígrafo. Entonces, fíjense ustedes, fue todo muy bien hecho. ¿Pero por qué? Porque este cliente, este señor o este empleado, estaba bastante formado en atención al cliente, sabía, vuelvo, la importancia de conocer la empresa y conocer los procesos. Una cosa importante en esto de aquí fue que yo quería un color diferente y inmediatamente fue al sistema informático, miró en almacén, hizo una llamada y todo esto ya les digo en 15 minutos. Y aquí terminamos nuestra clase de hoy. Fíjense ustedes, les he terminado contando una anécdota importante para que vean ustedes la importancia de la buena comunicación, cómo me leyó el dependiente todo, el lenguaje corporal, las prisas, entendió la escucha activa y utilizó las 3 fases y todo lo que hemos visto en esta clase, ¿no? Y nada, chicos, esto es el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden enviar sus trabajos, por favor, antes de las 7 de la noche, a medida de lo posible. Y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.